¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, clarificando la realidad y luchando contra la infodemia del periodismo de guerra y de sectores de la oposición política en la Argentina. A partir de este momento nos podés acompañar, opinar y también hacerlo circular fuerte, alto y contundente nuestro hashtag atropello institucional. Sí, atropello institucional. Eso es lo que ha hecho hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el Poder Ejecutivo Nacional. Una avanzada peligrosa del Poder Judicial sobre las decisiones de la política. Ayer, en este programa, te hablábamos y decíamos la patria judicial. Y decíamos cómo la Argentina se acercaba peligrosamente al gobierno de los jueces. ¿Por qué? Porque hay una decisión tomada desde hace tiempo de aquellos sectores mediáticos, políticos y judiciales que fueron derrotados en el año 2019, que tenían y querían la continuidad del modelo neoliberal que acompañaron en todo momento en forma callada. También este Poder Judicial que hoy está fallando, a través, lo vamos a ver enseguidita, con una fuerte denuncia que hoy hace la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner. Un Poder Judicial que iba a jugar al pádel a Olivos, que se reunía a escondidas, también algunos integrantes de la Corte, con el expresidente Macri para transar fallos y la persecución política en la Argentina, y que acordaban y estaban de acuerdo con el lawfare en la Argentina. Fíjese hoy cómo, además sobre una cuestión totalmente abstracta, la Corte falla, dictamina, se revela contra el Poder Ejecutivo Nacional en el marco de una nueva y peligrosa pandemia en la Argentina. En el marco mundial, pero en una nueva y peligrosa pandemia en la Argentina. Hoy falla, y sobre la ciudad de Buenos Aires, en un día en que la Argentina vuelve a subir en casos de contagio y tenemos 26.238 contagios a nivel nacional. Y la ciudad de Buenos Aires, que es la que acude a la Corte y busca la complicidad y obtiene este fallo de la Corte, hoy la ciudad de Buenos Aires registra 3.170 nuevos contagios. 3.170 nuevos contagios en esta ciudad de Buenos Aires, donde pareciera que lo único que interesa es ahora, de repente, la presencialidad en las escuelas. Y esta oposición política que ha venido sistemáticamente oponiéndose a todo, pero en el marco de esta pandemia mundial y nacional, a todas las medidas que ha tomado el gobierno nacional, que alentaron las marchas anticuarentena, las infectaduras, que se opusieron a medidas que hoy el mundo toma y que ningún poder judicial cuestiona. O fueron en la República Oriental del Uruguay el Frente Amplio al Superior Tribunal o a la Corte Uruguaya porque la calle Pou también suspendió la presencialidad. O fueron en algunos estados de Brasil, o en Chile, o en Perú, o en Europa, en Francia, en Alemania, España, donde la presencialidad por cuestiones básicas y sanitarias de la pandemia está suspendida. No fueron a la Corte, no fueron a la justicia. Pero acá, porque no hay que separar las cuestiones, forman parte de un mismo engranaje. Ayer lo veíamos. La Cámara del Crimen porteña
emplazando al Congreso de la Nación para que en 15 días dé una ley. Provocan risa. Y reitero, mientras esta oposición hoy celebraba el coronavirus, se cobraba 412 nuevas muertes, porque bailan, celebran sobre la muerte. ¿Quién se hará responsable a partir de este fallo que abre la puerta? Ya lo están anticipando, ahora enseguida lo vamos a ver. Abre la puerta para que cualquier intendente se rebele contra lo que diga un gobernador o un presidente en cuanto a medidas sanitarias. ¿Quién se hará cargo? ¿Los cortesanos, tal vez, de los muertos? Que las medidas que no se tomen o se desobedezcan se produzcan en la Argentina. Peligrosísimo desde todo punto de vista este fallo de la Corte. Mire hoy los chats, porque este fallo de la Corte hoy, mire, hice un repaso por fiscales, jueces, camaristas, que están en otra actitud diferente. Hay chat que reúne a más de 100 integrantes de la justicia. Ardían, criticando. ¿Qué decían? Me tomé el trabajo, Me tomé el trabajo de hablar con muchos notorios fiscales, probos, honestos y que se dignan a prestarse a las normas del derecho y la Constitución. Es prevaricato, me decía, porque contrarian fallos anteriores sobre DNU. Vamos a ver enseguida, sin ir más lejos, el año pasado. No corrieron vista a la Procuración del Tesoro. Es abstracto. Se arrogaron facultades por encima del Poder Ejecutivo Nacional y del Poder Legislativo. Es un golpe blando al Estado de Derecho en la Argentina, dicho por integrantes hoy de la propia justicia esto. Al tratarse de chicos, los que están involucrados debieron también comunicar a la Defensoría, ya que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sancionado a países que no tienen en cuenta la Defensoría de los menores sobre estos temas. Y puedo haber mucho más, Ya reitero, algunos que reúnen a más de 100 fiscales, jueces, funcionarios de la justicia. Pero vamos a las reacciones institucionales sobre este fallo. El presidente Alberto Fernández en un acto en Ezeiza. Que es un tiempo donde la pandemia no nos da respiro. Y donde yo voy a seguir cuidando la salud de los argentinos y de las argentinas, por más que escriban muchas hojas en sentencias. Yo que soy un hombre que ama el Estado de Derecho, y que reivindico el Estado de Derecho, y que respeto las sentencias judiciales, también como hace más de 30 años que enseño Derecho en la Universidad de Buenos Aires, no saben lo que me apena ver la decrepitud del derecho convertido en sentencia. Nada de lo que hacemos lo hacemos para complicarle la vida a nadie. Lo hacemos para preservar la salud y la vida de nuestra gente. Y contra eso, dicten las sentencias que quieran. Vamos a hacer lo que debemos. Fuerte, porque además aquí se abre ya hoy. La Corte jugó una ficha. La Corte hoy rompió el equilibrio de la balanza. Hoy la Corte inclinó uno de los platillos de la balanza para un lado de la política y del poder económico en la Argentina. La Corte hoy inclinó uno de los platillos de la balanza para un sector de la política y del poder económico de la Argentina. Obviamente, el poder que ha venido jugando en contra de este gobierno, hacia ese sector la Corte ha inclinado peligrosamente uno de los platillos de la balanza. Y hacia ahí fue la vicepresidenta Cristina Kirchner, también con una serie de tuits que vamos a reproducir con tranquilidad para comprender y analizar, porque es un tema que hay que analizarlo con mucha racionalidad y tranquilidad. El 30 de abril,
el Senado de la Nación fue notificado. Esto es lo que hablábamos ayer acá. Esto es lo que hablábamos ayer acá en este programa, cuando hablábamos de la patria judicial y de algunas decisiones de la justicia que hoy lo retoma la vicepresidenta de la Nación. Se lo adelantamos ayer. El 30 de abril, el Senado de la Nación fue notificado de una insólita e inédita resolución por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo criminal y correccional de Cava. Créase o no, en esa resolución se hacía lugar a una acción de habeas corpus contra el Congreso de la Nación, intimándolo desde la justicia para que en 15 días sancione leyes, ignorando no solo la división de poderes, sino peor aún, ignorando lo que es un habeas corpus. Ese mismo día, 30 de abril, la Cámara Contencioso Administrativa Federal, a pedido de Clarín, ayer también lo decíamos en este programa, cuando hablábamos de la patria judicial, muy hilvanaditos los temas, lo adelantábamos ayer, hoy lo retoma la vicepresidenta. Ese mismo día, 30 de abril, la Cámara Contencioso Administrativa Federal, a pedido de Clarín, decidió suspender la vigencia del DNU que declaró como servicio público a la telefonía celular, internet y la televisión por cable. O sea, dice la vicepresidenta, te van a poder aumentar el cable, internet y el celular cuanto, cómo y cuándo se les dé la gana. Como verás, el Poder Judicial es también tu problema. Hoy, la Corte acaba de decidir en plena pandemia decretada por la Organización Mundial de la Salud, emergencia sanitaria sancionada por el Congreso de la Nación y con más de 65.000 muertos en la Argentina, que el Poder Ejecutivo Nacional no tiene competencias para tomar medidas sanitarias. Ante este escenario, digo yo, para poder gobernar, ¿no será mejor presentarse a concursar por un cargo de juez al Consejo de la Magistratura o que un presidente te proponga para ministro de la Corte? Y cierra la vicepresidenta, sinceramente está muy claro que los golpes contra las instituciones democráticas elegidas por el voto popular ya no son como antaño. Durísimo, pero muy cercano a la realidad, lo que plantea la vicepresidenta de la República, reconsiderando, reitero como lo hacíamos nosotros ayer en este programa, acciones de la justicia que van en contra de decisiones sanitarias, que incluso la Organización Mundial de la Salud ha tomado, que en ningún otro país del mundo la Corte se ha arrogado las facultades que la Corte Argentina se tome para dictaminar. Además, con una contradicción, la Corte el año pasado sobre los DNU, por eso algunos dicen hoy de estos funcionarios judiciales que yo consultaba, prevaricato, porque además se suman elementos de juicio político para un futuro, para estos integrantes de la Corte. ¿Qué decía el año pasado la Corte? Vamos a repasarlo. Sobre el DNU del año pasado, el primero, uno de los primeros, cuando comenzó la pandemia. Que este tribunal, como cabeza del Poder Judicial de la Nación, tiene la obligación de acompañar desde su ámbito las decisiones de las autoridades sanitarias competentes, quienes se encuentran en mejores condiciones de adoptar criterios plenamente informados en dichas cuestiones. Vamos, seguimos. Que frente a la pandemia declarada con revelación al coronavirus por la Organización Mundial de la Salud,
El Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto 260-2020, amplió la emergencia pública en materia sanitaria, que las razones referidas exigen que este tribunal adopte medidas rápidas y eficaces destinadas a contribuir con el aislamiento sanitario necesario en línea con las medidas establecidas por el Poder Ejecutivo Nacional y sin perjuicio de las que sean necesarias, mire este párrafo, y sin perjuicio de las que sean necesarias adoptar en el futuro, como las que se adopta hoy frente a la nueva pandemia. Entonces, hay contradicción entre lo que la Corte decía el año pasado y ahora. Dicen en el punto 6º del año pasado, y sin perjuicio de las que sean necesario adoptar en el futuro. Esto es lo que el año pasado decía la Corte. La pandemia en esta ciudad de Buenos Aires, donde hoy, reitero, hay 3.170 nuevos casos, información oficial, cuando estamos hablando del tema que lleva el gobierno porteño con una actitud política, una vez más judicializando la política, y la justicia judicializando la política, porque les viene muy bien a ellos. Fíjense lo que es, desde que comenzaron las clases presenciales, datos dados por el propio Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Hay 10.763 positivos en la comunidad educativa desde el 17 de febrero. Hoy hay 1.142 infectados y 652 burbujas pinchadas. Datos oficiales, ¿eh? Y en este marco la Corte define darle la razón a la Ciudad de Buenos Aires. Mirá, 10.763 positivos desde el 17 de febrero. Enseguida vamos a hablar con Eduardo López a ver que nos actualice. Lo vienen denunciando. Acá faltan los muertos, lamentablemente. Docentes muertos por coronavirus, por contagiarse en la comunidad educativa, porque la escuela no escapa. No es que en la ciudad de Buenos Aires ¿vio esos carteles que ponen cuidado escuela? No es que pusieron ahora un cartel que diga atención coronavirus, escuela, no pasarás. No, el bicho ingresa igual. Terminemos con ese falso debate de que la escuela no contagia. Acá están los datos. 10.763 positivos desde el 17 de febrero. Hoy hay 1.142 infectados y 652 burbujas pinchadas. Lo que nos cuenta David o Irina, que tienen hijos en edad escolar y que acuden de 24 chicos a una burbuja. ¿Quién pierde? Vamos al ministro de Justicia, Martín Soria, que hoy también, primero por Twitter y ahora vamos a escuchar un audio enseguidita, también se expresaba sobre este fallo de la Corte. Martín Soria, el fallo de la Corte es una decisión política que lleva al límite el funcionamiento institucional, pero las consecuencias no son políticas, se miden en vidas. El COVID trasciende fronteras y requiere políticas sanitarias federales. La Reta judicializó la pandemia con una clara intención electoral el año pasado, con la mitad de casos que ahora adhirió a todos los DNU. ¿Por qué cambió ahora? Lamentablemente la Corte se prestó a este juego. Con un argumento falaz, afirma que no habla de políticas sanitarias, pero en los hechos es eso lo que está haciendo. ¿Se va a hacer cargo de las consecuencias que genere esta decisión irresponsable? Dura pregunta que le hace el ministro de Justicia a los integrantes de la Corte, que además hoy a la tarde, en diálogo con una radio colega, esto decía sobre la actitud de la Corte. Que un par de jueces, que vaya a saber quién, cómo los eligieron, se entrometan en este tipo de decisiones. Insisto, en el medio de la segunda ola, con récord de contagios, récord de muertos, con las terapias, las útiles terapias intensivas
casi al borde del colapso, y la verdad que llama muchísimo, poderosísimamente la atención. Yo no sé si llamarlo golpe blando, creo que si no es eso, está muy cerca. Bueno, dura la apreciación del ministro de Justicia también sobre este fallo de la Corte. Y también opinó, y para tener en cuenta, el ex integrante de la Suprema Corte de Justicia, Eugenio Zaffaroni. ¿Qué decía Zaffaroni respecto al fallo de la Corte? 1. Desconoció que en caso de epidemia que afecta a más de una provincia, el poder de policía sanitaria corresponde al Poder Ejecutivo Federal. 2. El ejercicio de ese poder no puede ser controlado por los jueces, salvo caso de extrema y notoria irracionalidad, que no es el presente, porque no hay irracionalidad cuando algo es por lo menos discutible con el plano técnico. 3. Con lo anterior rompió con toda la tradición jurisprudencial constitucional en materia de las llamadas cuestiones políticas no judiciables. De este modo, al asumir poderes políticos, la Corte Suprema asumió un cogobierno. Durísimo este párrafo. Esto hace a la Corte Suprema plenamente responsable de todas las consecuencias sanitarias, incluso muertes, que pueda tener la decisión política tomada por la Corte. Ojo, con esto de Zaffaroni y con lo de Soria, que ya los responsabilizan a los integrantes de la Corte por las muertes que puede producir este fallo del día de hoy. No fue unánime porque Elena Hayton de Nolasco se abstuvo. ¿Por qué? Irina Hauser, buenas noches, Irina. Buenas noches, Gato. Elena Hayton de Nolasco se abstuvo porque ella desde siempre, en realidad, en sus votos sostiene que este no es un tema de competencia originaria de la Corte. ¿Qué quiere decir? En un punto que ella no equipara a la ciudad de Buenos Aires con el tratamiento jurídico que merecen en la Corte Suprema los planteos de las provincias o los conflictos entre provincias o con el Estado Nacional. Siempre tuvo esa postura, la dijo cuando la Corte se declaró competente en este caso, que dijo que había competencia originaria, y Elena Hayton de Nolasco ya dijo yo no pienso igual, y eso ya preanunciaba, lo contamos acá, que ella no iba a votar en esta sentencia, y así ocurrió. Ella no votó, no hizo ni siquiera un voto en disidencia, simplemente esa es su postura. Ahora, bueno, el voto mayoritario es, como sabemos, el de Horacio Rosati y el de Juan Carlos Maqueda. Ese es el voto que guía la sentencia de estos dos supremos. Ellos fueron convencionales constituyentes y un poco hacen gala de eso, ¿no? Diciendo, poniendo énfasis en la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, diciendo nosotros participamos de la constituyente, sabemos de qué hablamos. Eso es lo que dan a entender. Y luego hay hay un voto de Carlos Rosenkrantz separado y un voto de Ricardo Lorenzetti. El de Rosenkrantz te diría que políticamente parece el más duro, pero uno no puede dejar de hacer una lectura política global sobre esta sentencia, Gato, porque es obviamente darle la razón a Rodríguez Larreta de plano y dejar de alguna manera poner en entredicho las políticas sanitarias que ha adoptado el gobierno, con esta contradicción que vos señalabas antes, ¿no? Además cambia respecto a lo que fue el año pasado. Porque además la misma Corte el año pasado, en este párrafo que nosotros decíamos, advierte que sin perjuicio de lo que en el futuro se podía hacer en el marco de la pandemia, ¿no? Es que la Corte Suprema en su momento decidió también trabajar de manera remota. Bueno, de hecho, las firmas, creo que estaban, el año pasado forman presencial y en este fallo fueron virtuales. La Corte está trabajando de manera virtual. A ver, ahí está, mirá. Sí. La acordada del 11 de febrero del 2020, mirá, presencial, acá están. La acordada del 11 de febrero del 2020, presencial. Hoy la justicia, que esto es lo que yo le preguntaba a Irina, ¿a partir de ahora la justicia vuelve a trabajar en forma presencial? Es una gran pregunta para hacerle a los Supremos, Gato. Yo me pregunto, a partir de este fallo, ¿la justicia vuelve a trabajar en forma presencial? Hoy está el fallo de hoy firmado digitalmente por
Rosencrantz Carlos Fernández, firmado digitalmente por Lorenzetti Ricardo Luis, firmado digitalmente por Maqueda Juan Carlos, firmado digitalmente por Rosati Horacio Daniel. O sea, Gato, si fueran docentes de una escuela, ¿irían a trabajar o se mantendrían también? Y supongo que sí, que irían a trabajar, ¿no? Porque ellos dicen que tienen que ir, ¿no? Digo, Claro. si firman remotos será porque tienen miedo de contagiarse. No, yo pero creo que mandan a los docentes abre la gran al pregunta al ahora. colegio. El Poder Judicial Claro. vuelve a trabajar en forma presencial a Mira, partir de los próximos días. es ¿Y quién obvio. lo decide, no? ¿Las ¿Y quién lo jurisdicciones lo decide? deciden? ¿Eh? ¿Las jurisdicciones ¿Quién lo lo decide? deciden? Claro, cada provincia, cada bueno, qué sé yo, jurisdicción, cada ¿La capaz ciudad puede que- mandar a la justicia a trabajar También. ahora? Sí, sí. Porque ahora... Es que con el esto- criterio de la Corte podría ser así, ¿eh? Sí, porque abre una anarquía ahora esto. Sí. Ahora esto abre una anarquía, que cualquier intendente se puede rebelar contra la medida sanitaria de un gobernador. De hecho, ya está ocurriendo. Miren lo que dice Jorge Macri, por ejemplo, intendente de Vicente López. No vamos a abandonar el pedido por las clases presenciales. Por eso insistimos con una nueva presentación judicial y seguiremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para que las aulas no sigan vacías. No están vacías esto es otra mentira, porque las aulas no están vacías, porque hay virtualidad y presencialidad, porque las clases nunca se cerraron. Confunden todo, pero producen la anarquía. Tal vez lo que están buscando, ¿no? Bueno, y además a todo esto, breve paréntesis en esto, y es la distancia entre la discusión que intenta dar, por ejemplo, Juntos por el Cambio en cuanto a la presencialidad y esto no vamos a abandonar el pedido y demás, con lo que sucede en sus propios distritos. Están realmente al límite la sala de terapia intensiva y en lugar de estar discutiendo los intendentes cómo hacen para contener la situación sanitaria y social, están discutiendo esto, Bien. bueno, Total. para la gilada, Sí, se sí. diría en el Sí, barrio. en abstracto, además, todo.